Vamos al tema de miomas, ¿ya? En cuanto a miomas, aquí vamos a hacer solamente lo que es así, pepa, neta, ¿ya? Mira, ¿qué es un mioma? Es la proliferación de músculo uterino que es dependiente de estrógenos, es decir, depende del estímulo hormonal. ¿Sí? Recuerda que es la neoplasia ginecológica benigna más frecuente, sí, porque es muy raro que degeneren a cáncer. Es la indicación más frecuente de histerectomía, sí, también. Y aquí también recuerda que el sangrado más característico que te da un mioma, sangrado más, pregunta de examen, característico, es la hipermenorrea. Hipermenorrea es cuando sangran más de 80 mililitros. ¿Sí? Bien. Pregunta de examen acá. Esto fue de subespecialidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo más asociados? Personas de raza negra, menopausia precoz y antecedentes familiares de primer grado. El que no se puede alterar es la raza negra, es algo neto, ¿no? Acá, mira. Recordarte aquí que como es depende de estrógenos el mioma para crecer, entonces necesita ese estímulo. Por lo tanto, también en la gestación, también aumentan de tamaño. En la gestación, si bien es cierto, el mioma produce distosia de situación, de presentación, distosia de partes blandas, sí, pero también con la gestación estos miomas aumentan de tamaño. Aumentan de tamaño. ¿Y siempre van a sangrar? No, no siempre sangran. Tenemos un 70% de estos miomas que son asintomáticos. Mujeres que están con miomas y no saben que los tienen. Por eso mayormente es asintomática. Y recuerda que la histerectomía es una causa frecuente de histerectomía, ¿ya? Este mioma, ¿cómo se alimenta o cómo se nutre? Este mioma es el mioma, ¿no? Es el mioma y él tiene su arteria que está acá, está así. Tiene una vascularización periférica. ¿Ya? Tiene una vascularización periférica. A comparación del pólipo endometrial, el pólipo tiene un vaso nutricio ahí. Entonces el pólipo tiene un vaso ahí que lo nutre. En cambio no, el mioma alrededor tiene su vascularidad, una vascularidad periférica. Parece un huevo frito. No, no es un huevo frito, esto es el vasito, ¿ya? Es el vasito. Ya está. Listo. ¿Qué nos han preguntado de todo esto aquí en nuestros exámenes de Perú? Siempre los tipos, ¿ya? Los tipos tenemos el intramural, el submucoso y el subseroso. ¿Ya? Tenemos el intramural, el submucoso y el subseroso. Vamos con cada uno. Si nos han preguntado los tres. Mira, el intramural, ¿qué pasa aquí con el intramural? Intramural. Mira, de los tres, este es el más frecuente. Pregunta de examen, ¿cuál es el mioma uterino más frecuente en la mujer? Es el intramural, es el más frecuente. Inicialmente cursan asintomático como clínica inicial, sí, pero al crecer, y es lo que los caracteriza, es que se vuelven una masa palpable. Al crecer,
es una masa. Es una masa palpable. ¿Cómo te lo ponen en el examen? Que es un útero que está aumentado de consistencia. ¿Y se describe? Se compara el crecimiento de este mioma asemejándose con la edad gestacional. Por ejemplo, eh, tiene un mioma, ponte, un volumen comparado con una edad gestacional con una gestación de 14 semanas, por ejemplo. Así te ponen en el examen. No, así hacen esa relación. Se asemeja a una gestación de 14 semanas. Se asemeja a una gestación de 20 semanas. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Pregunta de examen. Es la ecografía. Ecografía transvaginal. ¿Sí? Y bueno, el tratamiento es la miomectomía, ¿no? Aquí también va a decir. Pregunta de examen también. ¿Cuál es la complicación en el embarazo? ¿Qué complicación, qué problema en el embarazo nos da un mioma intramural? Entonces, la complicación más frecuente tratamiento miomectomía, ¿ya? Tratamiento. Así. ¿Con qué se complica? Con atonía uterina, ¿no? Atonía uterina. ¿Ya? ¿Quién también se hace el diagnóstico por ecografía transvaginal? El subseroso. El subseroso, el subseroso, el subseroso, el subseroso también tiene como diagnóstico una ecografía transvaginal. ¿Y con qué se complica? Es como hay una sobredistensión, porque la característica también de este mioma subseroso es que hay una torsión súbita, es el que hace torsión por su ubicación súbita, es decir, hacia un abdomen agudo. Abdomen. El mioma, ¿con cuánto de tamaño tiene que estar crecido para que haga una torsión? Y algunos dicen más de 5, otros más de 4, pero no, es entre 5 y 6 nos quedamos con 6. Tiene que ser más de 6 centímetros de su tamaño para que ese mioma se tuerce, ¿ya? Entonces, por sobredistensión también, y como hay torsión, también tiene una complicación que es el parto pretérmino. Este es el parto pretérmino. Y el tratamiento igual, miomectomía. La cuestión aquí principal que me tengo que acordar, o sea, que otra no me acuerdo ni de intramural ni de subseroso. El que sí me importa que te acuerdes y el que siempre preguntan es el submucoso, porque el submucoso es pregunta de examen, es el que más sangra. ¿Cuál es el mioma que tiende a sangrar con hipermenorrea o metrorragias? El submucoso. Este es el más frecuente, el otro es el que más se tuerce y el otro es el que más sangrado da. Más sangrado da. Más sangrado, mayor sangrado. Puede haber una hipermenorrea o en su defecto una metrorragia. ¿Sí? ¿Cómo te lo ponen en el examen? Como una metrorragia. ¿Sí? Que es una metrorragia que en cualquier momento del ciclo menstrual la paciente sangra. El mioma submucoso tiene la particularidad, pregunta de examen, que no lo voy a diagnosticar con una ecografía transvaginal, ¿ya? No lo voy a diagnosticar así, sino, ¿cuál va a ser mi diagnóstico? Con una histerosonografía, una
Histerosonografía. ¿Ya? Histerosonografía. ¿Y cuál es el tratamiento? También aquí pregunta de examen recontra repetida. ¿Cuál es? Es la resección por vía histeroscópica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a introducir el histeroscopio, que es un aparatito para ver. Voy a introducir el histeroscopio y voy a sacar por vía histeroscópica. Entonces es una histeroscopía. A ver. Tratamiento, histeroscopía. Histeroscopía. Es decir, una resección de este mioma por vía histeroscópica. Igualito es, ¿sí? Resección por vía histeroscópica. ¿Y cómo se complica la gestación? Se complica, pregunta de examen, con aborto. ¿Sí? Se complica con aborto. Ah, ya, también. Eh, el que también da mayor tasas de infertilidad es su mucoso también. También. Eh, Infertilidad. Esto. ¿Ya? Esos tres. Voy a marcar acá el más frecuente, pregunta de examen. Lo que estoy marcando es pregunta de examen. El más frecuente, que más sangra, como metrorragia. El diagnóstico también han preguntado y el tratamiento también han preguntado. Creo que preguntaron, creo que aborto, ¿no? O atonía creo que fue. Y así ya preguntaron atonía, pueden preguntar aborto y viceversa, ¿ya? El subseroso es el que más se tuerce, se complica con parto pretermine. ¿Cuál es el manejo del subseroso? Es la miomectomía convencional. La miomectomía. Sí, pero la única diferencia es que su mucoso siempre es su resección por vía histeroscópica. Ya no le hacen miomectomía. ¿Ya? Ya. Ahora aquí. Las degeneraciones. El mioma se puede degenerar. El mioma se puede degenerar. Sí, se puede degenerar. En la gestante. En la gestante, en el segundo trimestre, en el segundo trimestre puede haber una degeneración. Pregunta de examen de subespecialidad también. Y están preguntando, y es algo simple, ¿no? El mioma tiende a degenerar en la gestante. ¿Cómo se llama esa degeneración? Es una degeneración roja, carnosa, o como te pusieron en el examen de sub, hemorrágica. Hemorrágica. En la mujer en edad fértil, la joven, y aquí podemos incluir en cierta medida hasta la premenopáusica. ¿Ya? Ella tiene, pregunta también de examen, es una degeneración hialina quística. Hialina quística, ¿ya? También la posmenopáusica tiene su degeneración. ¿Ya? A ver. La premenopáusica, la degeneración prácticamente es que el mioma muere por isquemia. En la posmenopáusica, acuérdate, como ya está posmenopáusica, y aquí ya hay una calcificación, por eso se le llama calcificante, también pregunta de examen. ¿Por qué calcifica? ¿Por qué calcificará el mioma? Porque ya no hay hormonas. Como ya no tiene hormonas, la posmenopáusica va a tender a hacer esa degeneración. Acuérdate que el mioma en sí es hormonodependiente, por así decirlo, ¿no?
Y en cáncer, o también llamada la degeneración maligna, recuerda al leiomiosarcoma, al leiomiosarcoma, ¿sí? El leiomyosarcoma es como la cara opuesta de la moneda en relación al mioma. Es totalmente opuesto. Este sí tiene tendencia a la malignidad, el otro no. Hace metástasis por vía sanguínea, este es el ya metástasis sanguínea. Es decir, que se va extendiendo poco a poco a través de la sangre. ¿Qué preguntaron de las degeneraciones? Todas preguntaron de las degeneraciones, ¿ya? Todas las preguntaron, ¿ya? La clasificación FIGO, más lo vi en exámenes de subespecialidad, uno que otro en residentado, pero después no lo he visto más allá. Y no le he visto ningún examen de preinternado, no le he visto ningún examen de NAN, pero por si acaso, vamos a ver, vamos a repasar, ¿ya? ¿Ya? La clasificación FIGO, por así decirlo, repartido, ha clasificado sus miomas del 0 al 8, ¿sí? A ver. Los que son perdón, el tipo 0, 1 y 2, ya, estos son los submucosos. Submucosos. ¿Ya? Son los submucosos. ¿Te acuerdas el tratamiento? Resección por vía histeroscópica o resección histeroscópica, ¿ya? El 3 y el 4 son los miomas intramurales. Son los miomas intramurales. Y del 5 al 8, y del 5 al 8 son los subserosos. Ahora vamos acá. El, el número, el 0, el 0, está aquí colgando. Ahí. Porque este es el pediculado, este es el que está colgado, ¿no? El que tiene su pedículo, ¿no? Entonces está alineada acá su pedículo. Es el pediculado, o también es un intraligamentario. Ya. Pregunta de subespecialidad. ¿Cuál de todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4 hasta abajo, es el más frecuente asociado a sangrado uterino normal? Ya. Desde que te preguntaban eso, tú ya estabas, ya. ¿Quiénes son los que sangran? Sangra 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los submucosos. Entonces, aquí en esta pregunta de examen, y es cierto, el más frecuente sangra es aquí, este pediculadito de acá. Entonces, pusieron el número, la respuesta era 0, porque este es el que más se asocia. Más frecuentemente se asocia a un sangrado uterino anormal. Ese es perdón, el 0. El 1, de repente por aquí, ese es el número. Constituye a estar menos del 50% dentro del miometrio.
El grado 2 es un poquito más grande, pero y aquí hay más del 50% del miometrio. Pues, ¿no? Acá, ya, no, espérate, el 1, sorry. No, eso, miometrio es acá. Se mete. ¿Cuánto se mete? Aquí se mete menos del 50%. Aquí se mete más en el miometrio. Se mete más. Aquí se mete más. Entonces aquí es el número 2. Entonces menos del 50%, más del 50% que se introduce dentro del miometrio. Y el número 3, estamos entrando a que está el mioma 100% en el 100% con el endometrio. Es decir, acá está. ¿Ya? Tres. 100% con el endometrio. En contacto con endometrio. En contacto con el endometrio. El número 4 es el que está enterrado en el miometrio. Es decir, está acá. El número 3 está 100% con el endometrio. Y el 4 está en profundo, está enterrado con él en el miometrio. Enterrado en el miometrio y no contacta con el endometrio. Está enterrado. Enterrado sin contactar con miometrio. Enterrado sin contactar con miometrio. ¿Sí? Enterrado, a ver, ¿dónde es miometrio? Miometrio. Uy. 4, enterrado en el miometrio. Está enterrado en el miometrio. En el miometrio. Aquí. ¿Cómo viene el número 5? El número 5 es el que está más del 50% del miometrio. Acá. Más del 50% del miometrio. El 5, me llama por acá. Acá. Más del 50% del miometrio. Entonces aquí es más del 50%, el 6 es menos. El 6 es menos del 50% del miometrio. ¿Ya? Entonces, a ver, esto va... Esto ya va acá. 6. Menos del 50% del miometrio. El 7 es igual que el primero, que también es pediculado. Es pediculado. El 7, si tú quieres ponerlo acá. Pediculado. Y el 8 es el que está abajo, es en el cuello. Ya hay miomas que sí se forman en el cuello cervical. Entonces el 8 es está en cervix. Y es el famoso llamado mioma parásito, es decir, que se nutre ahí en cervix. Parásito. O también llamado intraligamentario. Es cuello, ¿no? Aquí está. Es el 8. Está en cuello. ¿Ya?
Ya. En el diagnóstico. A ver, en cuanto, en cuanto a exámenes auxiliares, ya, primero siempre pregunta también de examen, en otras patologías, pero lo primero siempre es la clínica, ¿no? Es decir, hacer una buena historia clínica. Y aquí la paciente nos va a contar, pues, ¿no? Que tiene episodios de sangrado, de metrorragias a repetición, abundantes, que es un sangrado trinormal abundante, ¿sí? Es la clínica de la paciente. Y así es. Después de que yo analizo todo el relato de la paciente, lo primero que yo atino a hacer es una ecografía transvaginal. Entonces, señora, ¿sabe qué? Usted necesita una eco transvaginal, o señorita. Entonces, este prácticamente es mi primer paso, después de la historia clínica, es la ecografía transvaginal. Ahora, si la ecografía transvaginal ya me sale que este mioma es grande, es decir, ponte, si mide más de 12 centímetros, entonces no tiene mucho sentido seguir haciendo el examen por vía transvaginal. Yo aquí puedo pedir hacer una ecografía pélvica, ¿sí? O una transabdominal. Entonces, si mide más de 12 centímetros el mioma, puedo hacer ecografía pélvica. ¿Ya? Acá. En la resonancia magnética, eh, se reserva para esos miomas que son muy grandes, que son muy, muy grandes y ya incluso son hasta palpables. Ya, entonces aquí voy a poner mioma gigante. Ya. Esto es un mioma. Ya. Aquí la diferencia de histerosonografía con histeroscopía. Aquí están los dibujitos, mira. Y la, la histerosonografía es como si fuera una ecografía. Bueno, es una ecografía, pero aquí tú vas a usar contraste, vas a usar solución salina como medio de contraste. Entonces es como una ecografía eh, que usa contraste. Es una ecografía que usa contraste. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me pinte la cavidad uterina como está. Eso es lo que hace. Es una eco con contraste. ¿Sí? Mira acá cómo pinta. Lo dibuja bonito, lo dibuja mejor el señor Uther. Y la histeroscopía, y, y la histeroscopía, esto ya es introduciendo la cámara, la camarita que te comenté, el histeroscopio. Este aparatito es el histeroscopio. El histeroscopio yo lo introduzco aquí por el canal y yo voy a ver directamente todas las estructuras adentro. Tiene una cámara delgada, es un tubito delgadito, como tipo óptica, como una óptica así delgadita. Ya, esta óptica tiene una cámara, entonces te permite ver adentro. Acá puedes ver el mío. ¿Cuál de las dos son exactamente fidedignas? Bueno, si me das a escoger entre histerosonografía y la histeroscopía, yo me quedo con la histeroscopía. ¿Por qué? Porque una cosa es ver el mioma o la masita que está encontrando eh, por una ecografía con contraste a otra que yo tenga una visualización directa, ¿sí? Pero recuerda que ningún examen auxiliar le gana a la biopsia. Ningún examen le gana a la biopsia.
¿Por qué? Porque está bien, yo en la histeroscopía puedo ver la masita y me dices, ay, sí, tiene las características de un mioma, sí, me impresiona que es un mioma, pero, ¿y si no lo es? O sea, nos puede engañar por fuera la apariencia, pero quien nos va a dar ciencia cierta de lo que es haciendo la biopsia de ese tejido, ¿sí? Acá. Quería recordarte otra vez lo del mioma submucoso. Recuerda que el mioma submucoso, su nutrición, su vascularización es periférica. Es el mioma. Y su vascularización es periférica, es decir, no tiene un pedículo, no hay un pedículo. Pero ¿quién tiene un pedículo? ¿Quién sí tiene un pedículo? Es el pólipo, el señor pólipo endometrial. El pólipo endometrial. Señor pólipo, señor pólipo, y tiene su vaso nutricio, es decir, tiene un pedículo. Tiene un pedículo, tiene su vaso nutricio. Así es como yo diferencio entre un miomita y un pólipo endometrial. ¿Ya? Bien. ¿Tratamiento nos han preguntado? En general, así en esa tablita, no. El tratamiento de la anterior tablita, de aquí que hicimos, los tipos, según cada tipo sobre su mucoso, ese sí que te he dicho que marque siempre. Bien. A nivel general, tenemos, bueno, no ha sido pregunta examen, tenemos que el tratamiento médico son con los análogos de la agenda. El tratamiento quirúrgico se plantea en qué casos. Recuerda que 70% son asintomáticos, pero si ya llegan a causar síntomas molestos, ya lo tengo que operar. Si el mioma sigue creciendo después de la menopausia, ¿por qué? Porque se supone que la menopausia es el cese de la menstruación, es decir, ya no hay folículos, ni alguna hormona que tenga que estar aquí estimulando el crecimiento del mioma. Entonces, ¿será un mioma lo que está ahí? Entonces, mejor lo saco y lo mando a estudiar. Entonces, tratamiento quirúrgico. Mioma que sigue creciendo. Mioma que es más grande. Mientras que es más grande el mioma, puede... Ah, ya, está, eso no es. Ya. Mientras más grande es el mioma, puede comprimir vejiga, causar infertilidad, también, sí. Si comprime vejiga, la paciente va a estar a cada rato miccionándose, ya es incómodo. Los miomas causan infertilidad, sí. Sobre todo, ¿quién? Ese es el submucoso, el que causa infertilidad. ¿Ya? Si ya encuentro un mioma que tiene más de 5 centímetros, tienen alto riesgo de torcerse. Así esté asintomática la paciente, se puede torcer. Entonces también lo tengo que operar, porque no voy a esperar a que crezca más y se tuerza, o a que en ese momento pase un poquito más de tiempo y se tuerza. Entonces, por eso tengo que sacarlo, si no tenga síntomas. ¿Ya? Aquí puedo hacer una miomectomía laparoscópica, una histerectomía abdominal total si no quiere gestar. A veces el útero está deformado por mucho mioma que hay. Hay tanto mioma que se deforma el útero y ya no se puede lograr una gestación. Entonces, y la paciente sangre, tiene dolores. Entonces, en ese caso es mejor una histerectomía abdominal total. ¿Sí? Pero si quiere gestar, ya ahí es conversar y ver la posibilidad de una miomectomía. ¿Hay histerectomías por vía laparoscópica? Sí, también. Si yo veo que el mioma es muy grande, puedo también ofrecer una embolización, que es como, bueno, claro, más también como un taponamiento, más también es para disminuir la vascularidad del mioma y cuando lo saque no sea tan sangrante. ¿Sí? Bien. Esto es con respecto a los miomas. ¿Ya? Ya no lo han preguntado mucho, no sé por qué. Si le preguntan, siempre el metrorragia es la clave porque es el que más sangre se suma.